Muy buenas tardes, el Señor les bendiga a todos mis amados hermanos, reciban un cordial y un fuerte saludo, un fuerte abrazo y nuestro amor. Quiero que sepan que les extrañamos, les amamos mucho la pastora Ethel y yo. Y pues bueno, vamos a aprovechar el tiempo que me da la plataforma para que no se atrase, pues es muy poquito, así que tengo que aprovechar el tiempo. Y hoy antes de empezar, quiero decirte algo. Hoy más que una predicación, más que una reflexión, va a ser una palabra que nos va a llevar a concientizar. Dios ha estado hablando a mi vida. De hecho, ya tengo preparados los mensajes que Dios me ha dado de puntos que Dios quiere que toquemos, que son esenciales en este tiempo para nuestras vidas, son de vital importancia para nuestra vida cristiana. Así que hoy quiero animarte a prestar atención, a preparar tu corazón al Señor y a recibir este mensaje con gozo en tu corazón y así ponerlo por obra. ¿Qué les parece si vamos directamente a la palabra? Evangelio de Juan, capítulo 8. Voy a leer un solo versículo y voy a ir parafraseando y luego voy a tocar 3 versículos para ir adecuando este mensaje a nuestro tiempo y que tú y yo podamos entender lo que Dios me mostraba. Porque muchas veces pensamos que el predicador se saca de la manga lo que dice, o que son pensamientos del predicador, o el predicador así lo entendió, el predicador eso sintió, pero yo quiero hoy mostrarte a través de la palabra y respaldado en la palabra que lo que te estoy hablando verdaderamente es en este tiempo y es de vital importancia para nuestra vida cristiana. Así que vamos a Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 32. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y este es un versículo que todos hemos conocido, un versículo que es fácil de aprender, que quizás muchos de nosotros nos lo sabemos y lo conocemos de memoria, y muchas veces quizás nos los han predicado. Pero algo que me encanta de nuestro Señor es que un versículo, un pasaje o un libro, Él puede ser predicado tiempo atrás y puede ser predicado a las 2 semanas, a las 5 semanas, al mes, al año, a los 2. Pero cada mensaje, aunque es basado en el mismo texto, en el mismo pasaje, el mensaje va a ser diferente, adecuado a la necesidad de nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios y en el tiempo en el que estamos viviendo. Y una realidad es que hoy estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de cambios, donde se nos está preparando y se nos está hablando que cuando todo esto regrese a la normalidad, pues ya nunca va a ser la normalidad. Nuestra vida ha sufrido un cambio drástico, un cambio muy fuerte, en medidas protocolarias de higiene, en situaciones, en cómo se va a manejar la vida, en nuestros trabajos, que la sana distancia, los restaurantes, o sea, la vida ya no va a ser igual, la vida va a ser diferente. Y muchos están hablando y me ha tocado ver que comparten en las redes y dicen que estamos viviendo tiempos apocalípticos, que la venida del Señor está más cerca que nunca. Y la Biblia es clara y la Biblia dice que ni aun Jesús sabía el día y la hora. Él le dijo a los apóstoles: eso está en la sazón del Padre. Solamente el Dios Padre conoce el tiempo exacto, el día y la hora de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero Jesús dijo: y verán señales, y pasará esto, y esto, y esto. Y Él mencionó ciertas cosas y dijo: y eso será solamente principio de dolores. Y lo que estamos viviendo hoy son los principios de las señales para los principios de dolores. Y el Señor me llevaba a meditar en esto. Si esto es solamente el principio, entonces, ¿cómo será lo demás que nos sobreviene a los que nos está tocando vivir en este tiempo? Bendito sea Dios, que tú que me estás escuchando y yo somos hijos de Dios. Porque venga lo que venga,
Tú y yo tenemos una esperanza de vida en Cristo Jesús. La palabra dice que aunque seamos pasados por fuego, el fuego no nos tocará. Que si fuéramos pasados por agua, el agua no nos anegará, no nos ahogará. O sea, nada nos hará daño. Él nos va a guardar, Él nos va a fortalecer, Él nos va a proveer, Él nos va a cuidar. ¿Pero a quiénes? A los que somos verdaderos hijos de Dios. Y Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y te tengo una buena noticia en esta tarde. Bueno, todo va a depender de cada uno de nosotros si va a ser buena o nos va a poner a meditar. Y al punto al que quiero llegar es a este. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y pues todos sabemos que dice la palabra, y el Señor mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y ciertamente Él es el camino. Porque solamente a través de la fe somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Es la fe en Cristo Jesús, es la fe en su sacrificio en esa cruz, el creer que con su muerte, su resurrección y con su sangre preciosa nos limpió, nos purificó, nos santificó y nos hizo aceptos delante del Padre, y fue ahí clavada en esa cruz del Calvario que quedó anulada esa carta de los decretos que se levantaba en contra de cada uno de nosotros por la vida pecaminosa que llevábamos. Porque escrito está, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y tú y yo pudiéramos decir, bueno, ya la hice, ya la armé. Yo creo en Jesús. Yo conozco la verdad, yo conozco a Dios, yo conozco a Jesús. Pero a través de este pasaje, Dios habló en una manera tan hermosa a mi vida, que me hizo recapacitar mucho, y como pastor me hizo también entender y comprender la gran responsabilidad que está sobre mí, que es mirar que cada una de las almas que Dios ha puesto en mis manos en la iglesia conozcan en espíritu y en verdad a ese Dios todopoderoso, a ese Dios lleno de amor y grande misericordia, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quizás tú te preguntes, ¿y por qué, pastor? Si ya vamos a la iglesia, leemos la Biblia, pastor, le damos los diezmos. Y gloria a Dios porque vas a la iglesia, gloria a Dios porque lees la Biblia, gloria a Dios porque da los diezmos. Todo eso es parte de lo que tenemos que hacer. Es parte de lo que está escrito en la verdad. ¿Y cuál es la verdad, Pastor Jesús? Dice la palabra que Jesús es el verbo hecho carne. Jesús es la palabra hecha carne. La Biblia desde el principio de los tiempos nos presenta a Jesucristo y nos presenta al Dios Padre. En el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo Jesús. El verbo es la palabra hecha carne. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mi palabra, dijo Jesús, es la verdad. Entonces, Él dice, y conoceréis la verdad. Tú y yo tenemos que conocer a Jesús, tenemos que conocer la palabra, porque es a través de la palabra de Dios que tú y yo somos enseñados. Es a través de la palabra de Dios que tú y yo conocemos verdaderamente a Dios. Lo que a Él le agrada, lo que a Él no le agrada, lo que es bueno, lo que es malo. Es a través de la palabra. Pero leyendo el mensaje, porque pudiéramos decir ya con lo que yo te expliqué, pues ya entendiste que Cristo es la verdad, que la palabra es la palabra de Dios es la verdad, que Jesús es el camino porque nadie puede ir al Padre sin Él, y a través de la fe somos salvos, y pareciera que ya conoces todo y sabes todo. Y te voy a decir algo, en parte sí y en parte no.
Dios me estaba llevando a enfocarme mucho en esto y quiero compartir contigo y quiero que pongas mucha atención en esto. Después de haber dicho eso, Jesús les dijo, porque ellos contestaron, linaje de Abraham somos, ¿por qué nos llamas esclavos? Nosotros somos libres. Ellos enseguida sacaron su as bajo de la manga. Quisieron charolear a Jesús, diciendo que ellos eran descendientes de Abraham, porque Abraham era el hombre escogido por Dios, de quien Dios haría una gran nación y de quien salió el pueblo escogido de Dios. Primer punto. El hecho que tú me digas que vas a la iglesia, el hecho que tú me digas que ya confesaste a Jesús, el hecho que tú me digas que eres hijo de Dios, no basta. Jesús les dijo, y no me digan que son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham me amarían, mas vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras que él hace, vosotros queréis hacer conmigo. ¿A dónde quiero llegar con esto, iglesia? Y no quiero que se malinterprete. El confesar a Jesús nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí. Siempre y cuando tú guardes la palabra. Pastor, ¿dónde dice eso? Bueno, dice la Biblia, no es a los oidores, sino a los hacedores los que alcanzarán misericordia. No, o sea, no es al que conoce la palabra, no es al que dice yo soy cristiano, es al que vive verdaderamente una vida en santidad apegada a la voluntad de Dios. ¿Y sabes? Yo sé que muchos se esfuerzan. Yo sé que muchos día a día están buscando agradar a Dios. Yo busco agradar a Dios. Pero ¿sabes algo? Muchas veces el enemigo es bien sutil. Y es donde tenemos que reflexionar tú y yo. Porque en veces es fácil. Hay áreas de nuestra vida que no nos cuesta soltar, que no nos cuesta entregar. Pero así como hay áreas en las que fácilmente le decimos, Señor, aquí está, es tuya. Hay áreas que nosotros las abrazamos. Es más, le decimos a Dios, no. Y hasta acariciamos, no. El pecadito mascota, este es mío. En veces no queremos soltar el orgullo, la soberbia, la altivez, la mentira, la codicia, la envidia, la murmuración. Ay, pastor, nosotros no murmuramos, nos comunicamos para decir, vamos a orar por el hermanito, por la hermanita, porque está pasando por un proceso. ¿Cuál? El espíritu de chisme que tenemos arraigado y no lo soltamos. ¿Sí me voy explicando, iglesia? O quizás cosas aún más fuertes que son ocultas, que muchas veces la gente no ve, o que nos preocupamos y somos cuidadosos de no hacerlas delante de nadie. Nadie sabe, nadie supo. Déjame decirte que esa es una mentira del diablo. Porque los ojos de Jehová están en todo lugar. Jesús me hacía ver a través de esta palabra, que me la fue acomodando a este tiempo, y ahorita vas a verlo más específicamente, que tú y yo tenemos que cuidar verdaderamente cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. La iglesia está dormida. Este tiempo, esto que pasó, es un sacudimiento para ti, para mí como hijo de Dios, para retomar el camino, para retomar esa vida en santidad. Porque ahí te va. También parte de la palabra nos lleva a poner por obra lo que está escrito, a hacer misericordia con el necesitado, a amar a nuestros enemigos,
a perdonar a los que nos han ultrajado. Y muchas veces aún hay falta de perdón en nuestros corazones. Muchas veces vemos al necesitado y no nos importa, no nos duele, no nos convalecemos. No nos conmiseramos, no tenemos misericordia para con ellos, esa es la palabra correcta. ¿Sí vamos entendiendo, iglesia? Jesús está sacudiendo a su iglesia y está hablando a su iglesia en este tiempo, para que ahora que estamos próximos a empezar, primeramente yo quiero creer que en 3 semanas ya podamos estar en el culto, en la iglesia, en el edificio. Y ya no va a ser igual, ya no vamos a poder estar las 45 personas que somos en la iglesia. Vamos a estar divididos en 2 servicios, 20 de la mañana y 20 de la tarde por las nuevas restricciones. Pero yo quiero creer que cuando tú y yo volvamos a la iglesia, ya no vamos a ser las mismas personas apacibles, sino yo estoy rogando en todo este tiempo al Padre, para que el Padre despierte el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, para que lleguemos como una iglesia viva, como una iglesia que se ha activado, como una iglesia que ha entendido los tiempos, como una iglesia que está dispuesta a trabajar, a servir, a honrar y a glorificar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. La palabra es un todo, no se trata de cumplir una parte y luego la otra, es un todo. El Señor les dijo: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Tú y yo muchas veces decimos que somos hijos de Dios, pero verdaderamente la palabra de Dios le estamos dando cabida. ¿Qué quiere decir eso, pastor? La Biblia no me cabe en la boca. Está hablando de que si estamos dejando que la palabra de Dios sea la que verdaderamente guíe nuestra vida, que la palabra de Dios sea nuestro modelo de vida. Respondió y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Yo te pregunto hoy, ¿cuáles son nuestras obras? Escúchame, estoy incluyendo. ¿Cuáles son nuestras obras? ¿Cómo estamos caminando nuestra vida cristiana? ¿Obedecemos unas sí y otras no? Esto es solamente el preámbulo de lo que Dios me ha dado en todo este tiempo. Y no me ha permitido predicar mucho de eso a través del Facebook, a través del WhatsApp. Él me dijo que eso lo íbamos a predicar y lo íbamos a hablar cuando estuviéramos en la iglesia. Porque Dios quiere traer un cambio a nuestra vida. Dios quiere limpiarnos de todo aquello que está en nosotros, que nos está estorbando, de todas las artimañas que el enemigo ha estado usando, para que tú y yo caminemos verdaderamente en el camino de vida. La palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que nos va a guiar y la que va a alumbrar nuestros pasos y nos va a enseñar el camino por el que hemos de caminar, camino de vida o camino de muerte. Y medita en esto, por si crees que estoy mal y porque estoy haciendo mucho énfasis en que el hecho de que confesemos al Señor y vayamos a la iglesia no marca la diferencia. Judas caminó con Jesús. Judas comió con Jesús. Judas fue discípulo del maestro. Pero al final fue el que le entregó. Al final fue el que cambió al maestro por unos pesitos. Y el resultado fue su muerte. ¿Te das cuenta que el hecho de ir a la iglesia, que el hecho de confesar a Jesús no marca la diferencia?
Y quizás tú digas, pastor, pero pues bueno, ese fue Judas y ya el Señor no lo puede descolgar otra vez, no lo podemos cambiar por unos pesitos. La Biblia dice que el Señor les dijo que ellos le estaban robando. ¿Y cómo? Le habían estado dejando de dar el diezmo. En veces le quitamos a Dios lo que es de Dios y le pertenece. En veces le robamos tiempo a Dios que le pertenece a Dios. En veces, por estar afanados en el trabajo, dejamos de buscar a Dios. Sí vamos entendiendo, iglesia. Yo sé que esta palabra no es fácil. Yo sé que hoy Dios nos está exhortando y nos está llevando a un sacudimiento. Pero creo que es necesario para que tú y yo abramos los ojos y veamos verdaderamente dónde estamos parados. Si verdaderamente estamos guardando la palabra o nos hemos acomodado la palabra. Jesús nos quiere sacar de ese lugar de confort, de esa vida cristiana confortable, porque esa vida cristiana confortable, déjame decirte que al final de los tiempos, si no retomamos el camino, nuestra alma se va a perder. La misma palabra nos dice y nos enseña que no nos engañemos a nosotros mismos. Y no tomes esto como un regaño, sino al contrario, dale gracias a Dios, porque Dios al que ama, corrige. Y no es que nos esté regañando y nos esté corrigiendo. Nos está abriendo los ojos para que tú y yo retomemos el camino, para que tú y yo hagamos lo correcto, para que tú y yo empecemos a ver verdaderamente qué estamos haciendo con esta nueva vida que Dios nos regaló. Amén. Dios no se le ocurrió llegar a nuestra vida cuando le confesamos. La palabra dice que antes de la fundación del mundo Él ya nos había conocido. La palabra dice que antes que nos formaran en el vientre de nuestra madre nos habría conocido, nos habría predestinado y nos había dado por profeta a las naciones. O sea, está hablando de que nos conocía y que nos dio un propósito. Y tú y yo somos hombres y mujeres con propósitos eternos en Cristo Jesús. Quiero decirte esto. El Señor me ha dado unas predicaciones muy hermosas, donde con mucho amor nos va a ir quitando aquello que ha estado estorbando en nuestra vida. Va a ir limpiando nuestras vestiduras, para que tus vestiduras y mis vestiduras sean más blancas que la nieve. Para que tú y yo resplandezcamos en medio de la oscuridad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios quiere traer una libertad total a tu vida. Hoy Dios quiere romper con todo aquello que todavía estamos arrastrando. Hoy Dios quiere quitar aquellas áreas que todavía nos ha costado soltar. Muchas de ellas que son aún invisibles a nuestros ojos, pero no para los ojos de Dios. Y que Dios, a través de los mensajes que van a seguir después de nos va a ir abriendo los ojos, va a ir quitando la venda, va a ir quitando el engaño del enemigo para cambiar verdaderamente nuestras vidas. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo te ama y tú eres parte de un hermoso plan eterno en Cristo Jesús. Y porque Dios te ama y no quiere que tu alma se pierda. Les amamos y les bendecimos. Les dejo con esto. Mediten. Les amamos en verdad y por eso tenemos que hablar todo esto. Amén. El Señor les bendiga.